¡Acción!, gritó el director Joselito Rodríguez, mientras el pequeño Pepito Romay, con apenas 3 años, caminaba con su inconfundible paso juguetón hacia la cámara. Esa escena quedó grabada en la memoria del cine mexicano. Era la película Píntame angelitos blancos, y Pepito, con su sonrisa traviesa y su inocencia desbordante, conquistó los corazones de millones de personas. No era un niño cualquiera, sino el prodigio de una generación, el niño que marcaría una época dorada. Años más tarde, ese mismo talento lo llevó a convertirse en el ícono infantil del séptimo arte. Pero detrás de las luces y el glamour, Pepito vivía una realidad mucho más compleja. Su infancia, aunque rodeada de reflectores, estaba lejos de ser común. La presión por destacar en la pantalla, los altísimos estándares impuestos por su padre y la constante exigencia de la industria comenzaron a moldear en él una personalidad reservada, incluso melancólica. No obstante, el público jamás sospechó de esa dualidad. Para ellos, Pepito era sinónimo de felicidad, de esa chispa inagotable que se refleja en cada una de sus películas. Desde Dos diablitos en apuros hasta Pepito y los robachicos, construyó un legado difícil de igualar. Pero como todo en la vida, la magia de la infancia no podía durar para siempre. La transición hacia la adolescencia comenzó a desdibujar su imagen de estrella infantil, y su carrera, que parecía tan sólida como el bronce, comenzó a tambalear. Acostumbrado a los reflectores, Pepito enfrentó ahora una sombra difícil de disipar, la del olvido. Fue en ese momento cuando decidió tomar las riendas de su propio destino. Ya como joven, con aspiraciones más allá de la actuación, comenzó a buscar una reinvención tras las cámaras. Bajo la tutela de su padre, aprendió los secretos de la dirección, la producción y la música. Su nuevo objetivo era construir un legado distinto, uno que no dependiera de su rostro infantil ni de los papeles que lo habían encumbrado años atrás. En aquellos días, mientras el cine mexicano atravesaba la decadencia de su época dorada, Pepito se empeñaba en mantener viva la esencia que tanto amaba. Dirigió películas, produjo guiones y luchó incansablemente por los derechos de autor en una industria que parecía dar la espalda a sus propios artistas. Con cada proyecto, demostraba que su talento iba mucho más allá de ser un simple recuerdo nostálgico. Sin embargo, la transición no fue fácil. La falta de recursos, las nuevas tendencias del cine comercial y las presiones económicas lo llevaron a explorar caminos que nunca había imaginado. Pepito se convirtió en un defensor apasionado del cine nacional, organizando festivales y encuentros con la finalidad de revivir el espíritu creativo que alguna vez definió a México en el ámbito cinematográfico. A pesar de sus esfuerzos, la fama que una vez disfrutó como estrella infantil no regresó. Los años pasaron y Pepito encontró refugio en el anonimato, dedicándose a su familia y a proyectos independientes, creando un equilibrio entre su legado y el deseo de llevar una vida tranquila. Pero el destino tenía otros planes para él. En 2013, un año que prometía ser el renacer de su carrera actoral, tras años de mantenerse detrás de las cámaras, Pepito decidió regresar a la actuación en papeles pequeños. Quería demostrar que la llama de su pasión seguía viva. Las entrevistas y rumores en el mundo del cine hablaban de su regreso triunfal, de un hombre maduro que, con humildad, buscaba reconciliarse con el arte que lo vio crecer. Durante ese tiempo, Pepito era también conocido por su carisma y su amor por compartir historias. Solía acudir a reuniones con jóvenes cineastas, donde relataba anécdotas de sus años dorados, inspirando a una nueva generación a luchar por sus sueños. Su energía y entusiasmo contagiaban a todos los que lo rodeaban. Sin embargo, su salud comenzaba a dar señales de alarma. Los amigos cercanos notaron que, en ocasiones, Pepito parecía fatigado. Aunque él insistía en que era solo el cansancio por las largas jornadas de trabajo, se hacía evidente que su corazón cargaba más peso del que estaba dispuesto a admitir. El prodigio del cine mexicano había partido a causa de un infarto fulminante.
la devastación de su familia fue indescriptible. No solo habían perdido a un ser querido, sino también al corazón de un legado que había trascendido generaciones. Su fallecimiento no solo representaba el fin de una vida, sino también el ocaso de una era en el cine mexicano. El impacto de su partida no tardó en hacerse sentir en los medios de comunicación y las redes sociales, que se llenaron de homenajes y mensajes de condolencia. Actores, directores y fanáticos del cine mexicano recordaron con cariño al niño que una vez había iluminado las salas con su alegría y talento. Las portadas de los periódicos no tardaron en rendir tributo a Pepito Romay, resaltando no solo su contribución artística, sino también su incansable trabajo por el cine nacional. Los festivales de cine organizaron funciones especiales para proyectar algunas de sus películas más emblemáticas. En esos días, cintas como Dos Diablitos en Apuros y Pepito y los Robachicos volvieron a brillar en las pantallas, evocando la nostalgia de una época dorada que, aunque distante, seguía viva en los corazones de quienes la vivieron. En su hogar, los objetos personales de Pepito adquirieron un significado aún más profundo. Las fotografías, los guiones escritos a mano y los premios obtenidos a lo largo de su carrera se convirtieron en tesoros que la familia guardaría con celo. Sin embargo, más allá de los objetos materiales, lo que más les dolía era la ausencia de su risa, de su calidez y de esa chispa que iluminaba cada encuentro familiar. A medida que pasaban los días, los recuerdos de Pepito seguían vivos en las conversaciones. Su vida y su legado eran motivo de orgullo y, al mismo tiempo, de profunda tristeza. Pero no solo su familia sufrió su pérdida. Todo México se sintió huérfano de uno de los iconos más duraderos del cine. Las generaciones que crecieron con sus películas revivieron aquellos momentos en los que Pepito llenaba la pantalla con su inocencia y picardía. En cada hogar, su nombre resonaba como un eco de los años dorados, una época que marcó la identidad cultural del país. Las estaciones de televisión comenzaron a transmitir especiales dedicados a su carrera. Documentales, entrevistas y fragmentos de sus películas volvieron a encantar al público, recordando por qué Pepito Romay había sido considerado el niño de oro del cine mexicano. Incluso los críticos más jóvenes, que nunca vivieron la magia de sus actuaciones en tiempo real, no pudieron evitar reconocer la grandeza de su legado. Sin embargo, mientras todo el país lo celebraba, sus más cercanos lidiaban con un dolor más personal. Su esposa, quien había sido su mayor apoyo durante décadas, enfrentaba ahora el reto de preservar su memoria. Con lágrimas en los ojos, se comprometió a cumplir uno de los últimos sueños de Pepito: la creación de un archivo cinematográfico que protegiera las películas clásicas de México, incluidas aquellas que él mismo había dirigido y protagonizado. Así comenzó un movimiento inesperado, una iniciativa cultural que buscaba no solo honrar a Pepito, sino también revalorar una época que muchos consideraban olvidada. Sin embargo, este esfuerzo también sacó a la luz aspectos desconocidos de su vida que sorprendieron incluso a quienes se consideraban sus admiradores más fieles. Entre los documentos encontrados en su archivo personal, había cartas y escritos que mostraban un lado más introspectivo de Pepito. En ellos, reflexionaba sobre los desafíos de haber sido una estrella infantil, sobre las presiones de la industria y el impacto que todo eso tuvo en su vida adulta. Un silencio profundo invadió la sala. Pepito, quien minutos antes reía y compartía historias con sus nietos, de repente se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. Su familia, desesperada, corrió a su lado. Las llamadas al servicio de emergencias fueron inmediatas, pero cada segundo que pasaba parecía eterno. El hospital más cercano estaba a varios kilómetros de distancia, y durante el trayecto, Pepito parecía luchar con todas sus fuerzas por mantenerse consciente. Su esposa, entre lágrimas, le susurraba palabras de consuelo, mientras sus hijos trataban de calmar su angustia. Sin embargo, el peso del tiempo y la gravedad de la situación eran implacables.
Al llegar al hospital, los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo. Los pasillos se llenaron de tensión y los minutos se convirtieron en una espera interminable. Finalmente, un doctor salió para dar la noticia que nadie quería escuchar. Pepito Romay, el eterno niño. Uno de los textos más conmovedores hablaba de cómo, en su juventud, sintió que su identidad estaba completamente ligada a la de Pepito, el niño actor. Escribía sobre su lucha por ser reconocido no solo por su talento en la pantalla, sino también por su trabajo como director y productor. El mundo nunca se pregunta quién está detrás de la sonrisa de un niño prodigio, decía uno de los pasajes, revelando el peso que cargó durante tantos años. Estas revelaciones conmovieron profundamente a su familia y amigos. Más allá del ícono, descubrieron a un hombre que, como todos, tuvo sus luchas y sueños no cumplidos. Fue entonces cuando su esposa decidió que el archivo cinematográfico no solo sería un tributo a su carrera, sino también un espacio para contar su historia completa, con todas sus luces y sombras. El archivo, bautizado como Legado Romay, no tardó en convertirse en un proyecto ambicioso. Contaría con proyecciones, talleres y exposiciones que mostrarían tanto su obra como su vida personal. Pero este homenaje también sirvió como una ventana al pasado, permitiendo que nuevas generaciones conocieran la grandeza de una época que, aunque lejana, aún resonaba en el corazón de México. En cada rincón del país, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, se hablaba del legado de Pepito Romay, las historias de su infancia, su meteórico ascenso al estrellato y su transición hacia la madurez artística se convirtieron en lecciones de perseverancia y amor por el arte. El impacto del legado Romay fue tan grande que logró reunir a algunos de los actores y directores que habían trabajado con él en su juventud. Estos veteranos del cine, ahora ancianos, compartieron anécdotas que revelaban aún más sobre el niño que, con su carisma, había conquistado los sets de filmación. Las palabras de sus antiguos compañeros no solo eran un tributo a su talento, sino también un testimonio de la generosidad y humildad que siempre lo caracterizaron. En esos días, una de las historias que más conmovió al público fue la de su última producción como director. Aunque estuvo plagada de dificultades, desde falta de financiamiento hasta problemas técnicos, Pepito nunca perdió la fe en su proyecto. La película, una oda al cine mexicano de antaño, fue estrenada póstumamente en un festival nacional, donde recibió una ovación de pie. Pero mientras su legado artístico florecía, su familia enfrentaba un desafío emocional. El vacío dejado por su ausencia seguía siendo un dolor constante. Sus hijos, que habían crecido bajo la sombra de su fama, comenzaron a buscar maneras de mantener viva la memoria de su padre. Decidieron involucrarse activamente en el legado Romay, aportando sus propias perspectivas y recuerdos para enriquecer el proyecto. Uno de sus hijos, apasionado por la fotografía, comenzó a restaurar imágenes antiguas de Pepito en los sets de filmación. Estas fotografías, muchas de ellas inéditas, mostraban momentos de su vida que no habían sido capturados en las películas. Pepito jugando con el equipo técnico, riendo entre tomas o simplemente observando a su padre dirigir. Eran escenas que añadían una dimensión más humana a su figura pública. Se transformó en un fenómeno literario, captando la atención tanto de cinéfilos como de aquellos que buscaban motivación en su historia. Con cada nuevo tributo, la figura de Pepito Romay se afianzaba aún más como un ícono cultural. Sin embargo, para su familia, el mayor consuelo no residía en los reconocimientos públicos, sino en los recuerdos personales que compartían en cada encuentro familiar. Las historias sobre su particular sentido del humor, su pasión por la música y las largas noches viendo películas clásicas se convirtieron en la manera de mantenerlo cercano. Aunque el vacío era enorme, también hallaron consuelo al observar cómo su legado seguía inspirando a otros. Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante la apertura oficial del Legado Romay, evento que reunió a figuras destacadas del cine mexicano. En él,
Se presentó un conmovedor montaje que combinaba fragmentos de sus filmes con grabaciones caseras de su vida familiar. Entre risas y lágrimas, los presentes pudieron ver a Pepito no solo como el prodigioso niño actor, sino también como el padre, esposo y ser humano que había tocado tantas vidas. El evento también contó con la participación de jóvenes cineastas, quienes presentaron cortometrajes inspirados en la obra de Pepito. Para muchos de ellos, su historia representaba un recordatorio de que el arte, cuando se vive con pasión, tiene el poder de trascender el tiempo. Uno de los momentos más ovacionados fue cuando un joven director presentó una cinta basada en Dos diablitos en apuros, reimaginada para una nueva generación, pero manteniendo el espíritu original que caracterizaba las películas de Pepito. A medida que el legado Romay ganaba reconocimiento internacional, empezaron a surgir invitaciones para llevar las exposiciones y proyecciones a otros países. Sin embargo, mientras el mundo redescubría a Pepito Romay, su familia continuaba enfrentando preguntas más profundas sobre cómo él hubiera querido que se recordara su vida. Aunque su obra era motivo de orgullo, se preguntaban si él habría deseado que se pusieran en primer plano aspectos más íntimos de su historia. Su esposa, siempre protectora de la privacidad familiar, reflexionaba sobre hasta qué punto abrir la puerta a quienes querían conocer al hombre detrás del personaje. Fue entonces cuando decidieron incluir en el archivo una sala especial dedicada a mostrar sus pensamientos más profundos y escritos personales. Aunque esta decisión fue difícil, también sintieron que era una manera de honrar su verdadera esencia. Pepito era un hombre completo, no solo una estrella infantil, dijo su esposa durante la ceremonia de inauguración de esta nueva sección. Entre los objetos expuestos se encontraban sus cartas, su primera cámara de cine y un cuaderno en el que había anotado ideas para películas que nunca llegó a realizar. Una de las ideas más fascinantes era una cinta autobiográfica en la que habría contado la historia de su vida desde su perspectiva, explorando los momentos que definieron su carrera y aquellos que lo llevaron a replantearse quién era más allá de los reflectores. Este nuevo enfoque del legado Romay no solo atrajo a más admiradores, sino que también generó un debate sobre el impacto de la fama en los niños actores. Los medios retomaron su historia como un ejemplo tanto de las oportunidades como de los desafíos que conlleva el éxito a una edad temprana. Pero mientras el mundo debatía sobre estas cuestiones, la familia encontró una última sorpresa oculta en un baúl que llevaba décadas guardado en un rincón olvidado del estudio de Pepito. Allí, entre viejos guiones y rollos de película, hallaron una carta dirigida a su familia, fechada meses antes de su fallecimiento. La carta contenía palabras que resonaron como un eco en los corazones de sus seres queridos. «Querida familia», comenzaba el texto, «si algún día esta carta llega a ustedes, quiero que sepan lo agradecido que estoy por cada momento que compartimos. El cine fue mi primera pasión, pero ustedes siempre fueron mi mayor inspiración. Mi vida tuvo muchos altibajos, pero ustedes me recordaron que lo más importante siempre fue el amor que compartimos». Las palabras de Pepito no solo fueron un consuelo, sino también un recordatorio del hombre extraordinario que había sido más allá de su carrera. La carta concluía con un mensaje que quedaría grabado para siempre en sus corazones. No me recuerden solo por las luces y los aplausos, sino por las risas, las conversaciones y los abrazos que compartimos. Fue allí donde siempre permaneceré conmovidos. Decidieron exhibir la carta como una pieza central en el archivo, acompañada de una proyección constante de sus películas. Para su familia, esta era la forma perfecta de cerrar el ciclo de su vida, fusionando al artista y al ser humano en una sola memoria. Y aunque parecía que todo había sido dicho, el impacto de su partida continuó creciendo, llegando a inspirar a una nueva generación de artistas. Directores, guionistas y actores hallaron en la historia de Pepito Romay un símbolo de tenacidad y pasión. En las escuelas de cine,
Su nombre comenzó a ser mencionado como una referencia esencial al estudiar la época dorada del cine mexicano, no solo por su talento actoral, sino por su compromiso con el arte en todas sus formas. Además, su historia cruzó fronteras. Documentales y biografías sobre su vida se difundieron en cadenas internacionales, llevando su legado a países donde su obra no era conocida. Los críticos de cine subrayaron que la historia de Pepito no era únicamente la de un niño prodigio, sino también la de un luchador que nunca dejó de creer en el poder transformador del cine. En México, se propuso la creación de un Premio Nacional de Cine que llevaría su nombre, destinado a reconocer a jóvenes talentos emergentes. Este premio, el Ariel Pepito Romay, se convirtió rápidamente en uno de los galardones más deseados de la industria. Para su familia, fue un honor ver cómo el nombre de Pepito seguía siendo sinónimo de excelencia y dedicación. Mientras el mundo celebraba su legado, la familia halló una manera especial de recordarlo cada día. En las noches más tranquilas, se reunían en casa para ver una de sus películas favoritas, riendo y evocando al niño travieso que había conquistado sus corazones desde el primer día. Pero aún quedaba algo por contar, algo que no estaba en ningún archivo, película o carta. El impacto emocional que Pepito Romay dejó en aquellos que lo conocieron. Sus nietos, ya adultos, cuentan que cada vez que enfrentan un desafío, recuerdan sus palabras. Siempre que creas en lo que haces, nada será imposible. Su mensaje de perseverancia se transformó en una brújula no solo para su familia, sino también para quienes encontraron en él un ejemplo de pasión y humanidad. Hoy, su legado no solo vive en el cine, sino en cada persona que sueña con construir algo más grande que ellos mismos. Pepito Romay no fue solo un niño prodigio ni un director visionario. Fue un hombre que, con su vida y obra, demostró que la magia no reside en las cámaras ni en los reflectores, sino en el corazón de quienes nunca dejan de creer. Con cada historia que rescatamos, con cada vida que revivimos, nos acercamos más a entender lo que realmente importa. Los momentos, los recuerdos y las emociones que nos conectan a través del tiempo. En un mundo donde las luces de los reflectores pueden desvanecerse rápidamente, hay algo mucho más profundo que perdura: la huella que dejamos en los demás y la forma en que tocamos sus corazones. Pepito Romay, como muchos grandes nombres del cine y el arte, trascendió más allá de su papel en la pantalla. Su legado no solo se mide en premios, ni en la fama que acumuló durante su carrera, sino en las vidas que tocó, en las sonrisas que provocó y en los sueños que inspiró. Cada vez que se proyectaba una de sus películas, no solo se veían imágenes en una pantalla, se revivían las risas, las lecciones de vida y, sobre todo, la sensación de que el arte tiene el poder de hacernos mejores seres humanos. Es por eso que no podemos permitir que las historias de figuras tan emblemáticas caigan en el olvido. Historias como la de Pepito no solo nos enseñan sobre cine, sino sobre la vida misma, sobre el valor de ser auténtico, de no rendirse, de seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Son lecciones que trascienden generaciones y que se convierten en parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Así que si alguna vez te has preguntado qué podemos hacer para honrar a aquellos que han dejado un legado tan impresionante, la respuesta es simple: seguir contando sus historias, seguir compartiendo su magia con el mundo y, sobre todo, seguir creyendo en la capacidad del arte para cambiar vidas. Eso es lo que Pepito Romay hizo, y eso es lo que todos podemos hacer, de alguna manera, con nuestras propias pasiones. Este canal, este espacio, está dedicado a todos aquellos que siguen creyendo en el poder de las historias, a aquellos que, como Pepito, entienden que el verdadero legado no está en lo que logramos para nosotros mismos, sino en lo que dejamos atrás para el mundo. Porque al final, lo que realmente importa no son los reflectores, sino los corazones que tocamos en el camino. Así que, si este video te ha tocado, si sientes que eres parte de esta historia, no lo dudes más. Únete a nosotros, suscríbete y acompáñanos en esta aventura de rescatar más relatos que merecen ser conocidos. Este es solo el principio de un viaje que, con tu ayuda,
continuará iluminando el camino para las generaciones futuras. Juntos, podemos mantener viva la memoria de los que hicieron grande al cine y a la vida misma. Porque cada historia tiene su propio brillo, su propio latido que resuena en el alma. Y es a través de esos relatos que podemos mantener viva la esencia de quienes nos han dejado una huella imborrable. Pepito Romay no solo nos enseñó a soñar, sino también a luchar por esos sueños con determinación, a no rendirnos frente a las adversidades. Su vida fue un testimonio de la fuerza del arte, de cómo la pasión por lo que hacemos puede traspasar cualquier barrera y trascender el tiempo. Es por eso que al recordar su legado, no solo celebramos su carrera en el cine, sino también su capacidad de inspirar a cada persona que se cruzó en su camino. Porque más allá de los éxitos en la pantalla, más allá de los premios y los reconocimientos, lo que perdura es la influencia que tuvo en aquellos que lo rodearon, en sus fans, en sus colegas y en las nuevas generaciones que siguen aprendiendo de su vida. El arte tiene esa magia. Puede cambiar una vida, puede generar una chispa de esperanza en el momento más oscuro y puede enseñarnos más sobre nosotros mismos de lo que imaginamos. Así, a medida que el legado de Pepito Romay se expande a través de los años, también lo hace la comprensión de que todos tenemos un papel en la creación de esta magia, ya sea como artistas, como espectadores, como soñadores o como seres humanos comprometidos con nuestras pasiones. Cada uno de nosotros tiene el poder de dejar una marca significativa. El cine, la música, el teatro, la danza, todos son lenguajes universales que hablan directamente al corazón. Y cuando compartimos esos momentos con otros, cuando conectamos a través de una película o una canción, estamos siendo parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Así como Pepito fue un niño prodigio, un hombre de familia y un artista que dejó un legado inmenso, todos nosotros tenemos la capacidad de ser protagonistas en nuestras propias vidas, de escribir nuestra propia historia y de crear algo que perdure más allá del tiempo. Y ahora, tú, que has llegado hasta aquí, ¿te conmovió esta historia? Si creciste viendo esas películas que llenaban las tardes de tu infancia, si alguna vez te emocionaste con los sueños imposibles que hacían realidad los íconos del cine, te hago una pregunta directa. ¿Vas a dejar pasar la oportunidad de honrar este tipo de historias? Da clic al botón de suscripción, sí, justo ahora, no lo dejes para después. Porque si has sentido una chispa de emoción, nostalgia o admiración por lo que acabas de escuchar, entonces eres parte de este legado. Este canal está hecho para ti, amante del cine, guardián de los recuerdos y viajero de una época inolvidable. Suscríbete y acompáñanos a rescatar más historias que merecen ser contadas. No se vale quedarse en el olvido, ni tú ni Pepito. Nos vemos en el próximo video, claro que sí, porque tú ya eres parte de esta familia, parte de